Bueno, buen día para todos. Hoy nos toca ver microbiología. Hoy vamos a ver la unidad de bacterias. ¿Cómo vamos a dividir esta unidad? Vamos a ver primero lo que es la estructura de una bacteria, o sea, cómo está compuesta una bacteria. Después de ver la estructura de una bacteria, vamos a ver cuál es la clasificación de la bacteria, o sea, cómo se clasifican las bacterias. Y después vamos a ver dentro de las bacterias, o sea, dentro de los grupos de clasificación que tenemos, las principales bacterias que nosotros vamos a estudiar con la enfermedad que produce cada una. Después, cuando arranquemos la segunda mitad de la materia, vamos a dedicarnos a ver las enfermedades en sí, como enfermedad. Ahora las vamos a ir mencionando, porque van a ver que hay microorganismos que son capaces, o sea, para una misma enfermedad puede ser causada por diferentes microorganismos, por ejemplo, una neumonía puede ser causada por virus, bacteria, hongo, parásito, y hay enfermedades puntuales, como por ejemplo el tétanos, que es producida solamente por un tipo de bacteria. Y así, eso es lo que vamos a ir viendo y después lo vamos a ir describiendo como enfermedad. Yo voy a arrancar primero con la estructura. Ahora cuando les haga la estructura les voy a hacer directamente primero esta parte un dibujito y se la voy a ir explicando porque es más fácil ir entendiendo a medida que les voy haciendo el dibujo, ¿sí? Cualquier cosa me van avisando. Y bueno, arranquemos nomás. Denme un segundo que giro la... Entonces, el tema que nos toca ver hoy es bacterias, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de bacterias, vamos a hablar de lo que se llama célula procariota, acuérdense. ¿Ya? Lo van a haber escuchado nombrar por ahí en el primario, secundario, cuando hablan de célula procariota. Vieron que tenemos células eucariotas y célula procariota. Cuando hablamos de una célula procariota es una bacteria. Entonces cuando usted le mencione célula procariota, le vamos a decir bacteria. ¿Cómo está compuesta esa célula procariota? Esperen que voy a admitir. Ahí está. ¿Cómo está compuesta esa célula procariota? Bueno, va a estar compuesta por lo que se llama una pared celular. Y dentro de esa pared celular va a tener una estructura que se llama péptidoglicano. Ese péptidoglicano es el que le da la forma, la estructura, ¿sí?, a la bacteria. Es como si fuera el esqueleto que lo recubre, ¿sí?, para que tenga una determinada forma. Ese péptidoglicano que se encuentra en la pared celular es característico de las células procariotas. O sea, una célula eucariota no tiene péptidoglicano. Entonces ahí tienen una diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota. Después en la misma pared celular van a tener lo que se llama la membrana celular. Hay bacterias, o un grupo grande de bacterias que tiene una membrana celular, y hay otro grupo de bacterias que tiene dos membranas celulares, ¿sí? Entonces, esto lo que se va a llamar es membrana celular. Eso ya va a servir para diferenciarlas en la clasificación. Membrana celular. Después, otra gran diferencia que hay entre la célula procariota y la célula eucariota es el material genético. El material genético, si se acuerdan de una célula eucariota, ¿cómo estaba compuesta? Tenía la membrana y tenía una membrana nuclear o núcleo, la célula eucariota. Bueno, estas células procariotas no tienen núcleo. Tienen el material genético libre en el citoplasma. Y se va a llamar, o el nombre que le han puesto es plásmidos. Plásmidos. Entonces, el plásmido es el material genético. ¿Sí? Entonces, el material genético libre en el citoplasma se llama plásmido. ¿Sí? Esa es otra diferencia que hay con la célula eucariota. Después la bacteria puede tener un pelo más grueso, largo, ¿sí?, ondulado, que se llama flagelo. Y este flagelo sirve para el movimiento de la bacteria. Como si fuera, miren, el flagelo de un espermatozoide. Bueno, acá es una estructura que puede servir para el movimiento de la bacteria. Después, a su vez, la bacteria va a tener pelitos alrededor, que esos pelitos alrededor se llaman fimbrias. Que si se acuerdan de la clase anterior, las fimbrias eran para la adherencia. Sirven para adherirse a los tejidos. Después, a su vez, las bacterias pueden tener lo que se llaman esporas, que son estructuras que se encuentran dentro de la bacteria, o proteínas que le van a dar, ¿qué le dan a la bacteria? La resistencia. Van a ver que hay bacterias que son más resistentes que otras. ¿A qué? Por ejemplo, a la temperatura, por ejemplo, diferentes sustancias y demás. O sea, son bacterias más difíciles de destruir.
Por eso van a ver que cuando uno hable de métodos de desinfección, van a ver que están los desinfectantes y los esterilizantes, o sea, métodos que desinfectan y métodos que esterilizan. ¿Qué diferencia hay entre un método de desinfección y esterilización? Que un método de desinfección mata la mayoría de las bacterias, pero no sus formas resistentes. Y la esterilización sí. Esas formas resistentes están dadas por las esporas. Por ejemplo, para que una bacteria no muera con el calor y necesite más de una temperatura determinada y un tiempo determinado, por ejemplo, hervir el agua por más de 10 minutos, es porque tienen esas esporas que son resistentes, ¿sí?, a esa destrucción. Entonces, las esporas que pueden tener las bacterias la hacen resistente a diferentes situaciones. Y después las bacterias también pueden tener lo que se llaman toxinas. ¿Mm? Que la toxina también produce las enfermedades. O sea, la bacteria por sí puede adherirse a un tejido y producir una enfermedad. Ahora, a través de una toxina también produce enfermedad. O sea, se reproducen las bacterias, liberan una toxina y producen una enfermedad. Por ejemplo, la toxina botulínica, la toxina del aurio en la diarrea, la toxina de la difteria y demás. O sea, a través de toxinas que libera la bacteria puede llegar a producir enfermedades. Entonces, dentro de la estructura de una bacteria, pues tiene pared celular con el péptido glicano, que es una diferencia, una o dos membranas celulares, los plásmidos, que es otra diferencia, los flagelos, fimbrias, las esporas, las toxinas. Acá tiene una diferencia con esas que marqué en verde, son dos diferencias con las células eucariotas. Y otra gran diferencia con la célula eucariota, estamos con negro, es la reproducción. Que las bacterias se van a reproducir por fusión binaria. ¿Qué es esta fusión binaria? O sea, de una bacteria crece su tamaño, crece, se separa y salen dos. Esa es la otra diferencia. ¿Por qué? Porque las células eucariotas se van a reproducir por mitosis y meiosis. Y después, a su vez, las bacterias necesitan ciertas nutrientes para poder crecer. ¿Y cuáles son esas nutrientes? Nutrientes para su crecimiento, ¿sí? Para el crecimiento de una bacteria. Bueno, dentro de esas nutrientes pueden ser: el agua es el principal componente, el dióxido de carbono o el oxígeno, la temperatura y el pH. ¿Sí? Entonces van a necesitar, por ejemplo, en nuestro cuerpo, van a utilizar un pH óptimo de 7.2, una temperatura de 37 grados. Cuando varía eso es cuando nosotros no dejamos que las que ingresen a nuestro cuerpo se puedan reproducir. Son mecanismos de defensa, por ejemplo, cuando cambiamos el pH, creo que hablamos en la otra clase, o cuando, por ejemplo, le aumentamos la temperatura. Entonces, acá tenemos en general lo que es la estructura de una bacteria. ¿Cómo está compuesta? Pared celular con peptidoglicano, membranas celulares, plásmidos, flagelos, fimbrias, esporas, toxinas. ¿Qué nutrientes necesita para el crecimiento y cuál es su reproducción? Ahora lo que nos queda es ver con qué métodos nosotros la estudiamos, que es un repaso de lo que hablamos en la primera clase, y ya empezar a hablar de lo que es la clasificación. ¿Sí? Me voy a girar un segundito. No sé si esto... No sé si se alcanza a ver ahí abajo. Ahí está. No sé si esto tienen alguna consulta con respecto a la estructura de una bacteria. Lo voy a girar. Si no, pasamos a lo que es los métodos diagnósticos. Voy a terminar de borrar acá. Bien. Dentro de los métodos diagnósticos, ¿sí?, para diagnosticar una infección por bacteria, acuérdense que ¿qué teníamos? Teníamos el fresco, que era la visualización con el microscopio, teníamos ¿cómo se llama?, la tinción, y teníamos el cultivo. Bueno, ahora vamos a hablar de qué tipo de microscopios nosotros tenemos que utilizar, depende de la bacteria. Vamos a ver qué tipos de cultivos podemos utilizar, y qué tipo de tinción por ahí es la que más se realiza para la clasificación de bacterias. Y después las vamos a clasificar. Cuando clasifiquemos las bacterias, justamente con el microscopio, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir qué forma tiene la bacteria. Entonces, en base a la forma que tiene, más o menos yo la puedo ir ubicando en diferentes grupos. De ahí van a ver las que son circulares, que tienen como una forma de un coco, que se van a llamar cocos. De ahí van a salir variedades de coco. Después tienen las que tienen formas alargadas, que se las va, como de bastón, que se las va a llamar bacilos. Y después tienen las que tienen forma de espiral, o espiraladas, que se las va a llamar espiroquetas.
Entonces, dentro de la clasificación tenemos los cocos, los bacilos y las espiroquetas. Después hay algunas otras que tienen formas especiales, pero dentro de este grupo está la mayoría. También las bacterias las podemos clasificar por su pared celular, que ahora lo vamos a ver con la tinción, en gram positivas y gram negativas, o la tinción de gram. O sea, es otra clasificación para dividir dos grandes grupos de bacterias, las que tienen una membrana o las que tienen dos membranas. ¿Por qué es importante separarlas? Porque dependiendo si tienen una o dos membranas, va a ser cómo puede llegar a actuar el antibiótico, por ejemplo, y por eso van a ver que hay antibióticos que funcionan con las que tienen una membrana y otros que funcionan con las que tienen dos membranas, y otros que funcionan con todas, que son los de mayor amplio espectro. Y después las vamos a clasificar a las bacterias por su capacidad o no de vivir con oxígeno. O sea, hay bacterias que necesitan oxígeno para vivir, que son las aerobias. Hay bacterias que no necesitan oxígeno para vivir, que son los anaerobios. Y después hay algunas pocas que son las aerobios facultativos, que pueden vivir con o sin oxígeno. Esta es otra clasificación para medirlo. Por eso cuando hablemos de bacterias anaerobias, van a ver que nos estamos refiriendo a las que viven sin oxígeno, como por ejemplo, que es muy común que aparezcan cuando hay infecciones de herida quirúrgica. ¿Por qué? Porque la herida se cierra, se genera un caldo de cultivo ahí por debajo sin oxígeno, y eso hace que en el tejido que crezcan estas bacterias anaerobias. Para poder tratarlo esto, ¿qué se le hace? Por un lado se le puede poner un desinfectante que es el agua oxigenada. Agua oxigenada, se le pone oxígeno a la que vive sin oxígeno y se la mata. Y por otro lado se abre, se limpia la herida y se deja abierta para que entre oxígeno y las termine y no permita que vuelvan a crecer. Vamos a hablar ahora de los medios de estudio, de los métodos de estudio, y vamos a hablar de lo que es la clasificación. Entonces lo voy a ir anotando, esto que les dije más o menos rápido en el pizarrón de a poquito, como para que les vaya quedando, cualquier cosa me van preguntando. ¿Sí? Bueno, vamos con métodos de diagnóstico. ¿Qué métodos utilizamos principalmente para las bacterias? Uno es el microscopio. Dentro del microscopio van a ver que hay un microscopio que se llama óptico. No sé si se alcanza a ver, sí. Hay otro microscopio que se llama de campo oscuro. Y otro microscopio que se llama electrónico. ¿Qué diferencia hay entre estos? Cada vez de arriba hacia abajo van teniendo mayor campo. O sea, este detecta, por ejemplo, bacterias de un determinado tamaño, ¿sí? Micrones. Este detecta microorganismos más pequeños. Y este detecta microorganismos todavía mucho más pequeños, ¿sí? Porque tienen mucho mayor aumento. Los ópticos sirven para ver parásitos, hongos y la mayoría de las bacterias. Los de campo oscuro sirven para ver unas bacterias más pequeñas que se llaman espiroquetas. Que las que vimos recién vamos a hablar de una enseguida. Y electrónico sirve para ver las micobacterias, como por ejemplo la tuberculosis, y sirve para ver los virus. Entonces, el microscopio donde nosotros hacemos el fresco, depende del microscopio que tengamos, el tipo de bacteria o el tipo de microorganismo que nosotros podemos ver. Un tipo de método. El otro método era la tinción. Una de las tinciones más importantes es la tinción de Gram. ¿Y qué sería la tinción de Gram? Va a dividir a las bacterias en dos grandes grupos, las Gram positivas y las Gram negativas. ¿Cómo es esto? Yo les dije dentro de la estructura que nosotros teníamos dos tipos de bacterias principalmente. Hay algunas que no se comportan así, pero la mayoría sí. Una que tenía una sola membrana, el rojo de la membrana y el azul el peptidoglicano, ¿sí? Y otras que tenían dos membranas. Entonces, cuando yo le haga generalmente se le coloca un colorante, se colora y se vuelve a colocar otro colorante. Bueno, se hace una técnica por la cual las que está ese colorante expuesto al peptidoglicano va a teñir de diferente color de la que está expuesta a la membrana. Una va a teñir violeta y otra va a teñir roja, no importa en este momento los colores, ¿sí? Pero lo importante es que tiñen de diferentes colores. A la que tiñe de un determinado color y tiene dos membranas, se la va a llamar gram negativa. Entonces, cuando nosotros hablemos de bacterias gram negativas, estamos hablando de bacterias, ¿sí?, que tienen dos membranas. Y cuando hablemos de gram positivas,
Estamos hablando de bacterias que tienen una sola membrana. Y ahí dividimos dos grandes grupos, las gram positivas y las gram negativas. Cuando vean prospecto más adelante, por ejemplo, si agarran un prospecto de un antibiótico, van a ver que por ahí dice, este antibiótico cubre contra las bacterias gram positivas, o sea, cubre contra las bacterias que tienen una membrana, ¿sí? O sea, que están expuestas al peptidoglicano. Y otras dicen contra gram negativo y demás. O sea, sirve también esto para ir viendo el espectro de acción de los antibióticos. Ya lo vamos a ver después en antibióticos. Tinción de Gram. Después hay otras tinciones, ¿sí? Como el ácido alcohol resistente o de Cien-Nielsen, que era para la tuberculosis, pero bueno, acuérdense esta de Gram. Y después el otro método es el cultivo. Acuérdense la placa de Petri, en donde se le iban poniendo proteínas, sangre, una lámpara con calor, o sea, se preparaba el medio para que crezcan bacterias. Dentro de los medios cultivos vamos a hablar de dos principales, uno que se llama enriquecido y otro que se llama selectivo. Solamente saber qué significa, no nos vamos a meter en esto. Es más de laboratorio. Enriquecido quiere decir que se va a generar un medio ideal para que pueda crecer cualquier tipo de bacterias. Entonces, se crea un medio, se pone una muestra, y si hay alguna bacteria, crece. Selectivo, se va a seleccionar, ¿sí? ¿Qué bacteria yo quiero que crezca? ¿A través de qué? Poniéndole antibióticos, metales, diferentes sustancias para que mate. Por ejemplo, yo quiero que crezca un coco gram positivo. Entonces le pongo el antibiótico que mata a los gram negativos, le pongo metales que matan a los que son bacilos, espiroqueta. Entonces solamente me voy a crear un medio especial para que crezca un tipo de bacteria. Esos son los que son los medios selectivos. Entonces nosotros dijimos que podemos, dentro de los métodos de diagnóstico de una bacteria, puede ser por el microscopio, por la tinción y por el cultivo. Así vamos a estudiar una bacteria. Ahora tenemos que ver cómo es la clasificación de una bacteria. ¿Sí? ¿Esto se entiende? ¿Quieren preguntar algo? Voy borrando acá. Sí, se entiende. Bien. Sigamos entonces con la clasificación. ¿Cómo vamos a clasificar las bacterias? Bueno, lo primero que dijimos es que la íbamos a clasificar por la forma. Entonces, vamos a poner la clasificación. Primero por la forma. ¿A qué forma va a tener la bacteria? Puede tener una forma circular, puede tener dos circulitos juntos, puede tener una cadena de circulitos. Acá no es que sean 6 como les puso, pueden ser más de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Idea que es una cadena. Acá pueden ser un racimo de circulitos, como si fuera en forma de racimo. Acá puede ser ovalada. Acá es una combinación de dos circulitos y una ovalada. Y después puede haber una en forma de espiral. ¿Cómo se van a llamar? La que tiene el circulito se va a llamar coco, como habíamos dicho, como un coco. Bueno, se va a llamar coco. La que tiene dos circulitos son dos diplococo. La que tiene una cadena de círculos se va a llamar streptococo. La que tiene un racimo, como si fuera un racimo, se va a llamar estafilococo. Entonces ahí nosotros tenemos el coco, el diplococo, el streptococo y el estafilococo. Eso sería la familia de los cocos. Podemos encontrarlo de diferente manera. Entonces, si yo al microscopio veo que hay una cadena de cocos, yo digo, vamos, estamos en presencia de un streptococo. Si es alargada se llama bacilo, si es la combinación se llama bacilococo, y si es alargada se llama espiroqueta. Entonces, de esa manera, vamos a ver, cuando la veamos al microscopio vamos a decir, bueno, es un bacilo, es un diplococo, es una espiroqueta, vamos diciendo la forma. Y después lo vamos a combinar con lo que sería la clasificación por la pared celular. Dentro de la pared celular dijimos que había una que se llamaba, la vamos a llamar gram positiva, y otra la vamos a llamar gram negativa. La gram positiva la vamos a llamar así porque en la pared celular tiene una sola membrana. En cambio, la gram negativa tiene dos membranas. Entonces, yo, por ejemplo, voy a decir, cuando veo una bacteria, la veo al microscopio, y digo, es un streptococo, por ejemplo. Y después le hago la tinción y es gram positivo. Entonces, te digo, estamos en presencia de un streptococo gram positivo. Entonces ahí podemos decir cuál puede llegar a ser. Más o menos cuáles, dentro de la clasificación, tenemos que son streptococo gram positivo.
Por eso ahora enseguida yo les voy a ir dando los nombres. Es decir, dentro de los estreptococos gram positivo cuál hay, en los negativos, en los bacilos y demás. Y después la otra clasificación que dijimos es por la necesidad de oxígeno. Y acá tenemos las aerobias, que necesitan oxígeno para vivir, las anaerobias, que viven sin oxígeno, y las aerobias facultativas, que viven con o sin oxígeno. Acá tenemos otro tipo de clasificación. Entonces nosotros podemos ir combinando y podemos ir diciendo dentro de qué grupo está cada una. Entonces cuando le demos un nombre a una bacteria, ¿sí? Por su enfermedad y por demás, vamos a decir, bueno, esta está dentro, es una bacteria, cuando la clasifiquemos, está filococo gram negativo, un bacilo gram negativo, un bacilo gram positivo, un coco gram positivo, un coco gram negativo, es una espiroqueta y así. Eso es lo que vamos a ver ahora y vamos a empezar a hablar, que son los nombres por ahí más complicados. De clasificación está esto, tienen que saber la clasificación, que se clasifican por su forma, por su pared celular y por su necesidad de oxígeno. ¿Sí? No sé si esto tienen alguna consulta, pregunta, si no pasamos ya a empezar a describir las clasificaciones, con los nombres y demás. Yo cuando les describa las clasificaciones les voy a ir dando los nombres, les voy hablando un poquito, pero por ahí me detengo en uno o dos nada más, pero la mayoría les voy a decir qué produce nada más, porque después vamos a ver esa enfermedad. O sea que no me voy a detener a hablar de la enfermedad, sino más, vamos a ver están en las unidades más adelante. Ya cuando veamos la segunda parte, vamos a ir describiendo enfermedades por aparato sistema. Ahora lo que necesito es que vayan saliendo los nombres y que sepan que para algunas enfermedades van a ver que tienen varios microorganismos que las producen y para las otras puntualmente es uno. Entonces, tal enfermedad sabemos que es una bacteria, tal enfermedad sabemos que es un virus, un hongo y demás. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno vaya a hacer el tratamiento, no es lo mismo darle un antibiótico que darle un antiviral, un antimicótico o un antiparasitario. Si yo le doy un antiparasitario a una bacteria, no le hace nada. Entonces, yo tengo que saber qué enfermedades, qué microorganismo es y demás, para los tratamientos empíricos que uno generalmente realiza. O sea, yo sé qué enfermedad es, entonces si sé qué enfermedad es, sé qué microorganismo la puede tratar. Entonces, directamente le doy un tratamiento antibiótico antes de tener el cultivo, que me puede demorar 5 o 7 días. Después veré. Vamos con la clasificación. Vamos a hablar primero de lo que son los cocos gram positivos. Dentro de los cocos gram positivos tenemos el Staphylococcus aureus y epidermidis. Estas dos bacterias son flora normal de la piel. ¿Vieron cuando nosotros hablamos de los sitios no estériles o microbiota normal o flora normal que hay en la piel? Y bueno, que había muchos en la piel. Bueno, los dos principales están estos dos microorganismos, que en la piel no van a producir nada. Ahora, si pasan a otros tejidos, pueden llegar a producir infección. Por eso, cuando uno tiene un corte, cuando uno hace una cirugía, pueden entrar microorganismos de la piel hacia la sangre. La sangre estéril puede generar infección o a los tejidos más profundos. Por eso uno hace los métodos de desinfección y demás. O uno se desinfecta cuando tiene una herida o toma un medicamento, un antibiótico, si es una herida más profunda y demás, para evitar que estos microorganismos puedan pasar. Por ejemplo, cuando uno se corta y le ponen puntos. ¿Vieron que le dan un antibiótico? ¿Por qué? Son antibióticos contra este tipo de bacterias que estamos hablando ahora, que son las que están en la piel, para evitar que se produzca una infección. En la piel nos protegen, por dentro nos pueden llegar a producir infección. El Staphylococcus aureus, aparte de ese tipo de infecciones, produce una toxina, una enterotoxina que tiende a producir diarrea, y el epidermidis tiende a producir por ahí infecciones cuando se colocan prótesis, por ejemplo en cirugías traumatológicas, o por ahí prótesis valvulares en el corazón que se infectan, hay que cambiarlas, bueno, a veces pueden ser producidas por este microorganismo, por eso es tan importante la profilaxis antibiótica. Cuando ustedes en una cirugía le vayan a poner una premedicación, van a ver que en premedicación, creo que ya lo han visto, se coloca un antibiótico. Ese antibiótico que se coloca, el que generalmente se coloca, es uno que se llama cefazolina o cefalotina. Ese antibiótico que se coloca cubre contra los cocos gram positivos, cuando lo vean dentro del espectro de acción. Entonces, ¿contra qué microorganismo nos cubriría cuando nosotros hacemos una incisión en la piel? Contra los de la piel. Por ejemplo, el Streptococcus aureus y el Streptococcus epidermidis. Entonces, ustedes están cubriendo contra estos microorganismos que están en la piel para evitar una infección. ¿Sí? Después, dentro de los cocos gram positivos, tenemos otros que se llaman los streptococos, los gran cadenas.
Dentro de esto hay una variedad que se llama Streptococcus viridans, que tiende a producir la endocarditis, infección del endocardio de las válvulas del corazón, ya la vamos a ver, esa enfermedad. Hay otro que es el Streptococcus pneumoniae, que tiende a producir neumonía, la neumonía típica, con todos los síntomas, que también la vamos a ver más adelante. Hay otro que produce, es el Streptococcus beta hemolítico, que este tiende a producir neumonía, pero en el recién nacido. El Streptococcus beta hemolítico es una bacteria que se encuentra como flora intermitente en la vagina de la mujer. ¿Qué quiere decir intermitente? Que puede o no estar, ¿sí? Ahora, si está en el momento del parto, y el parto es por vía vaginal, hay un riesgo de un 1 o 2% que se transmita esta bacteria al bebé, al recién nacido. Ahora, si se transmite, justo entra en ese 1 o 2%, es muy alta la probabilidad que genere neumonía con la morbimortalidad que tiene la neumonía en el recién nacido. Entonces, ¿qué se hace? A la mujer cuando se queden embarazadas, van a ver que le van a hacer entre las 35 y 37 semanas del embarazo un cultivo de flujo, una muestra del flujo vaginal para buscar si está esta bacteria. Si esta bacteria está, se hace tratamiento, se descoloniza la vagina de esta bacteria y se puede tener el parto sin riesgo de contagio por esta bacteria. Después, para volver a colonizar, generalmente tarda entre un mes y medio, o sea, por eso se hace al final del embarazo, para ya asegurarse que no alcance a colonizar la vagina y genere una infección. Y la otra que tenemos dentro del estreptococo es el estreptococo piógenes. El estreptococo piógenes, esta sí la vamos a hablar un poquito ahora, es el que produce la faringoamigdalitis o la angina. Faringoamigdalitis con fiebre, más de 39 grados, mal estado general, dolores articulares, disfagia, o sea, dolor al tragar, y las amígdalas pultáceas, o sea, las amígdalas rojas y con placas blancas, ¿sí? A veces con pus con pus. Esta angina, normalmente uno cuando tiene una angina, ¿cómo la trata? Con un antibiótico. Ahora, la particularidad de esta bacteria, que si esta bacteria es la que produce esa faringoamigdalitis, necesita un tipo de antibiótico específico, que se llama penicilina G benzatínica, que viene en ampolla, se coloca pinchazo en la cola, ¿sí? Como una intramuscular. ¿Por qué era un pinchazo en la cola? Porque se la ha colocado, se va a colar porque es muy dolorosa. Y con eso matamos a la bacteria. Ahora, cuando uno va haciendo otro tipo de tratamientos, es como que baja la carga, pero no erradica la bacteria de las amígdalas. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve a tener otra angina. Entonces son las personas que tienen anginas a repetición. Cada 2, 3 meses, un mes van teniendo anginas, sea invierno, sea verano. Entonces, los pacientes que tienen angina a repetición, lo que debería hacerse es un estudio, que es como con un hisopito, tomar muestras ahí de la amígdala y mandarlo a analizar. Si da positivo esta bacteria, tratarla, ¿sí? Con esta inyección. Una o varias dosis, depende si ha sido mucha la recurrencia. ¿Por qué? Porque niños entre 5 y 15 años, más o menos es la edad promedio, tiende a producir complicaciones. Y esta bacteria, si uno no la trata como corresponde, en algunas situaciones, a los 15 días de haber tenido la faringoamigdalitis, el niño empieza con dos tipos de enfermedades, la fiebre reumática y la glomerulonefritis. La fiebre reumática es un dolor poliarticular, o sea, me duelen todas las articulaciones, fiebre alta, puede tener alguna afectación valvular del corazón y demás. Y en la glomerulonefritis empieza a fallar el riñón, o sea, tiene oligonuria, empieza a orinar menos, se hincha todo, pierde proteínas, una proteinuria y demás. Nosotros en este caso, cuando ya llegamos a la complicación, no solo hay que tratarlo a la bacteria, sino hay que darle desinflamatorios y demás para tratar la patología que se generó. Es reversible, se puede tratar, pero puede llegar a esa complicación. Por eso nosotros la tenemos que pensar cuando ya hay anginas a repetición. Otro tratamiento, en caso que no responda, es la amigdalectomía, o sea, sacarles directamente las amígdalas, que es muy común por ahí en los niños a veces que se realice este tipo de tratamiento, que es la cirugía en donde después tienen que estar varios días tomando helado, la finalidad no es el helado, sino que tenga fría la zona para cicatrizar las amígdalas y demás, y para desinflamar. Acuérdense de esta bacteria, que es importante por esas complicaciones que puede generar y generalmente es común en niños entre 5 a 15 años, ¿sí? Yo ahora esto que les acabo de decir se los voy a escribir para que les quede como resumen. Entonces, dijimos, los cocos gram positivos.
Dentro de los cocos gram positivos tenemos el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis. Después tenemos el Streptococo viridans, el Pneumoniae, el beta hemolítico y el Piógenes. Y acá les voy a agregar los cocos gram negativos, porque es una sola que vamos a ver acá, que se llama Neisseria. Se las menciono nada más porque después la vamos a ver como enfermedad, que es la Neisseria gonorrheae y meningitidis. Entonces, vamos con los primeros. Staphylococcus aureus es flora normal de la piel y mucosas. El aureus tiene una enterotoxina que me va a producir entero de entérico, diarrea. El epidermis, acuérdense que afecta a las válvulas, a las prótesis, tiende a afectar a los catéteres, cuando tiene mucho tiempo un catéter, una vía así, colocada, por más de 7, 10 días, si no se cambia, puede generar una infección en la zona. El víridas tiende a generar endocarditis, el neumonía, el beta hemolítico, neumonía del recién nacido, acá hablamos recién, y el Piógenes faringoamigdalitis. Y se puede complicar con la fiebre reumática y con la glomerulonefritis. Toda esta la vamos a ver como enfermedad menos esta, o sea que esta apréndansela en base a lo que yo les dije recién. La gonorrea, produce la gonorrea, ¿sí? El gonococo, la Neisseria gonorrea produce la gonorrea con el gonococo. Y con el meningococo, que se llama la Neisseria meningitidis, produce la meningitis, uno de los causantes de meningitis. Entonces acá tenemos los cocos gram positivos y los cocos gram negativos. Ahora lo que vamos a seguir hablando es de los bacilos gram positivos y después de los bacilos gram negativos. Y después seguiremos con las otras formas. De esto que está acá, no sé si ahí se alcanza a ver. Sí. ¿Quieren consultar algo? ¿Quieren preguntar algo? Si no, pasamos a lo que es... seguimos con los bacilos gram positivos. Mientras voy borrando. Bien. Bueno, sigamos entonces. Bacilos gram positivos. Tenemos una que es el lactobacillus, que ya la hemos hablado algo, que el lactobacillus, que es una bacteria flora normal de la vagina, que lo que va a producir es un pH ácido. ¿Para qué? Para bajar o sea, produce ácido láctico a través de azúcar. Y ese ácido láctico hace que baje el pH. Y al bajar el pH era lo que hablamos recién hace un ratito. ¿Qué hacemos? Hacemos que no puedan venir bacterias y que inhiban su crecimiento. De esa manera es un mecanismo de defensa y no permitimos que la vagina se colonice de todo tipo de microorganismos, por ese pH que se genera. Después tenemos, dentro de los bacilos gram positivos, otra bacteria que se llama el Corynebacterium diphtheriae, que produce la difteria. La difteria es una enfermedad, no la vamos a ver esta, pero te las menciono, una enfermedad que tendía a producir necrosis, principalmente a nivel respiratorio, el corazón, cerebro, o sea, una enfermedad grave, que podía ser mortal. Hoy por hoy tenemos la vacuna, o sea que está controlada. Y después tenemos otra que es el Clostridium. Y dentro del Clostridium tenemos 4 variedades. El Clostridium es una bacteria que se encuentra en el suelo, en el ambiente, ¿sí? En la tierra, que mientras que nosotros tengamos los mecanismos de defensa en la piel, si nosotros tocamos la piel en los hierro oxidado y demás, si nosotros tocamos todas esas sustancias no nos hacen nada. Ahora, si nosotros nos cortamos
y permitimos que estos microorganismos que están en la tierra o en el hierro oxidado y demás ingresen, nos pueden llegar a producir una enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedades producen? En este caso, una que es el Clostridium perfringens, que produce la gangrena gaseosa. La gangrena. Antes los pacientes se cortaban, se infectaban y se morían de gangrena. Hoy por hoy esto se limpia. Cuando viene un paciente con una herida sucia, se limpia, se da antibiótico y demás, o sea, es más controlable. Y la otra que podía producirse por esta manera era el Clostridium tetani, que era el tétanos. El tétano es una enfermedad que terminaba afectando la parte neurológica respiratoria y el paciente se moría. Hoy por hoy tenemos la vacuna, que es la vacuna que uno se coloca, la antitetánica, cada 10 años. ¿Sí? Después tenemos otra variedad que se produce a través de la liberación de una toxina que crece cuando hay conservas en mal estado, o sea que no quedan los frascos bien cerrados y demás, que son el botulismo. El botulismo es una enfermedad producida por la toxina botulínica, que lo que va a hacer es inhibir la contracción muscular. Entonces, al paciente no poder contraer los músculos, empieza la parte periférica, llega al central, agarra los músculos de respiración y se muere el paciente. Para esto hay que colocarle una antitoxina. Y después hay otra que puede afectar a nivel de intestino, que es el Clostridium difficile, que es una bacteria que se asocia al uso crónico, de más de 10 días con antibiótico. ¿Qué quiere decir? Un paciente que está hospitalizado y lleva más de 10, 14 días con un antibiótico, principalmente macróleo, puede generar este tipo de infección y este tipo de diarrea por este microorganismo. Que si uno no sabe qué es este microorganismo, no sabe cómo tratarlo, no le da antibiótico específico y por ahí continúa este tipo de diarrea. ¿Sí? Entonces, tenerlo en cuenta. Estos serían los bacilos gram positivos. Vamos a hablar un poquitito de estos. Se los voy a escribir, cualquier cosa me consulta. Bacilos gram positivos. Tenemos el lactobacillus, tenemos el Clostridium. Dentro del Clostridium dijimos el difficile, el perfringens, botulinum y el tetani. Y después dijimos la Corynebacterium diphtheriae. Bueno, el lactobacillus, como dijimos, es flora normal de vagina. Produce ácido láctico por los azúcares, o a través de los azúcares, por lo tanto va a inhibir el crecimiento bacteriano. ¿Sí? Lactobacillus. El difícil tiende a producir diarrea. Perfringens, la gangrena gaseosa. Hay un par de tipos de gangrena, ahora vamos a ver en infecciones de piel. Esta gaseosa porque tiende a generar como un gas y crepita cuando uno lo toca. Botulinum, el botulismo. Tetani, el tétanos. Y difícil, la Corynebacterium diphtheriae, la difteria. Cuando yo le dije que, vieron que cada 10 años uno se tiene que colocar antitetánica, ¿sí? O la doble bacteriana, ¿sí? Que es la DT, que cuando la vean, cuando se la coloquen, si no la tienen para las prácticas y demás, es la doble bacteriana. T de tétanos, D de difteria. Ahí tienen las dos enfermedades que cubre esa vacuna, ¿sí? Para la difteria y para el tétano. Esto es lo que serían los bacilos gram positivos. Nos queda un gran grupo que son los bacilos gram negativos. No sé si esto tienen alguna consulta. Si no, pasamos a hablar un poquitito de los bacilos gram negativos. Mientras voy borrando acá. Un segundo. Bien. Seguimos entonces. Bacilos gram negativos. Todos estos nombres no se asusten, son complicados, pero son los más complicados de todos. Después ya vienen los otros tipos de microorganismos que son más fáciles. Salvo los hongos, pero son poquitos.
Bacilos gram negativos. Una bacteria que se llama Escherichia coli. La Escherichia coli tiende a producir, es el principal causante de infección urinaria. También una variedad de la Escherichia coli que se llama la enterohemorrágica tiende a producir el síndrome urémico hemolítico y puede producir en algunos casos meningitis. Pertenece a la flora normal del intestino, junto con Proteus, Klebsiella, que son otras bacterias que están en el intestino. Y por contigüidad, cuando veamos infección urinaria, tienden a producir infección urinaria. Hay otros tipos de bacterias gram negativos que también vamos a ver, que son la Salmonella y la Shigella, que tienden a producir diarrea. Otra, el Vibrio cholerae, que produce cólera, que es otro tipo de diarrea. El Haemophilus influenza, que tiende a producir meningitis, otitis, sinusitis. Después hay otra que es la Brucella, que estas se las menciono rápido, que está dentro de los gram negativos, que produce una enfermedad que se llama la brucelosis, que la brucelosis es transmitida por la leche o queso de cabra, que no fue pasteurizado, ¿sí? Que la tomaron de un tambo, de un campo o de algo, tomaron esa leche de cabra y traía la bacteria. Lo que le va a producir una fiebre prolongada, ¿sí? E intermitente, o sea, va a tener días que tiene fiebre, otros días que no, otros días sí, no, en diferentes horarios y demás. Y no hay, uno la trata y continúa esa fiebre. Si uno no busca esta bacteria, no va a poder tratarla específicamente porque lleva un tratamiento que se llama doxiciclina, un antibiótico específico. O sea, con un antibiótico común no la matamos esta bacteria. Entonces hay que sospecharla por el antecedente epidemiológico de que estuvo en contacto, tomó leche o queso de cabra. Ahí se hace el análisis de sangre, se detecta y se puede tratar. Y la otra es la brucela, perdón, la bordetela. Que la bordetela se llama Bordetella pertussi y es una enfermedad que produce ataques paroxísticos de tos en los niños pequeños. Si ese niño que de golpe se levanta en la noche empieza a toser, 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 vomita, ¿sí? Y puede tener una afectación respiratoria. Para esto también hay una vacuna, ya vamos a ver cuál es. Este sería otra bacteria. Estos son los grupos de que vamos a describir más adelante de los gram negativos. Hay más, como le digo, de todos estos grupos, pero yo les estoy describiendo las principales, las que nosotros vamos a ver después como enfermedad y las que tenemos en nuestro medio. Porque si nosotros ahora estuviéramos hablando en, no sé, en Rusia, en un lugar donde haga mucho frío, o en un lugar tropical donde haga mucho calor, va a tener otro tipo de microorganismos y hablaríamos de otro tipo de enfermedades. Que hablamos de las propias de nuestro clima seco, que los microorganismos que nos tenemos en nuestro medio. Por eso van a ver que para la mayoría de las enfermedades que tenemos son producidas por bacterias. Si nosotros vamos a un clima tropical va a haber muchas, o un clima húmedo, van a haber muchas enfermedades producidas por hongos. Nosotros acá vamos a ver que cuando veamos hongos son poquitos. Vamos a describir estas que le acabo de decir. Entonces, vamos con, dijimos, bacilos gram negativo. Tenemos la Escherichia coli, tenemos Proteus, tenemos la Klebsiella, tenemos la Salmonella, tenemos la Shigella, tenemos el Vibrio cholerae, que se escribe Vibrio cólera, tenemos el Haemophilus influenza, que no tiene nada que ver con el virus influenza, tenemos la Brucella, y tenemos la Bordetella pertussi. ¿Qué producen estas bacterias? Escherichia coli, infección urinaria, produce diferentes tipos de diarrea, y un tipo de diarrea por una variedad va a ser el síndrome urémico hemolítico. Produce en algunos casos meningitis, es más rara pero tiende a producir meningitis. Las dos que están acá producen, el Proteus y Klebsiella produce la infección urinaria, y todas se encuentran a nivel intestinal como flora del intestino. Salmonella y Shigella tienden a producir diarrea. El Vibrio cholerae produce diarrea que se llama con el nombre cólera. El Haemophilus influenza produce otitis, otitis media, o sea, sinusitis. Sinusitis puede producir meningitis. La Brucella, la brucelosis. Y la Bordetella pertussi se llama tosferina. Tosferina. Yo le dije que había una vacuna para esta.
Bueno, normalmente nosotros lo colocamos la doble DT, ¿sí? Que es cada 10 años. Ahora, hay una única dosis que se coloca cuando es niño que se llama triple bacteriana. O sea, por única vez se coloca lo que se llama la triple bacteriana y después se sigue con la doble. La P viene de pertussis, de la Bordetella pertussis, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos chicos nos colocamos contra la difteria, el tétanos y la Bordetella pertussis. Y después seguimos contra la difteria y el tétano cada 10 años. Ahí tienen un tipo de vacuna, o la triple bacteriana, o doble bacteriana, que escuchan que cuando uno se la tiene que colocar. Estos serían los que son los bacilos gram negativos. Ahora nos falta el último grupito, ¿sí? Que serían las espiroquetas y las micobacterias, y con eso ya tendríamos todo el grupo de bacterias que después vamos a desarrollar como enfermedad. Que ahora necesito que vayan saliendo estos cuadritos que yo le voy armando. ¿Preguntas de estos? Si no, seguimos con el otro grupo. Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿La Yersinia es la de la cólera? Porque no la nombro en las que estaban ahí. No, la que produce el cólera es el Vibrión cholerae, ese que les puse ahí como gram negativo. La Yersinia es otro tipo de bacteria que puede producir infección respiratoria, puede producir diarrea, es la que antes se llamaba la peste bubónica, por ahí la han escuchado nombrar, es la que producía este tipo de enfermedad. El tema que no es común. O sea, hay algunas que por ahí los tienen en la punta que yo no se las estoy diciendo porque por ahí no son enfermedades tan comunes y después nosotros no las vamos a escribir, como la peste bubónica. Era producida también por roedores. La leptospirosis, que también es producida por roedores. ¿Cuál otra no les...? La legionela, que produce la legionelosis. O sea, todas esas por ahí son más raras, enfermedades más raras en nuestro medio, por eso no se las describo. Les estoy describiendo por ahí las más comunes, que son con las que se van a encontrar. Las otras, como que hay muchas, que vamos a ver ahora cuando describamos los virus, que están erradicadas por las vacunas y demás, o que ya no son comunes en nuestro medio y demás. Hay un montón más de bacterias, y como le digo, dependen de uno se encuentra el tipo de enfermedad que produce. Pero vamos a ver estas que yo le voy describiendo. Está la Yersinia, pero no es produce la peste bubónica, no es una enfermedad muy, muy común acá en nuestro medio. Es la que te la menciono rápido, generalmente tiende a producir más que diarrea de tipo respiratorio. La peste bubónica tiende a producir una neumonía y es transmitido a veces por las ratas, o sea, un roedor, y a veces también por la pulga. ¿Vieron que dicen a veces que las pulgas pueden transmitir enfermedades y demás? Bueno, a veces se transmitía esto y generaba un tipo de enfermedad que era respiratoria de tipo neumonía, pero es muy rara en nuestro medio, ¿sí? También a veces puede producir diarrea por una gastroenteritis. ¿Sigo? Sí, gracias, profe. Bien, después tenemos otras que vamos a ver. Dentro de las espiroquetas vamos a escribir una bacteria que es la que produce la sífilis, que es el Treponema pallidum. Dentro de las micobacterias, que son más pequeñas, vamos a describir uno que es el Mycobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis. Y después vamos a escribir dos apartes que tienen formas especiales. La Mycoplasma pneumoniae, que tiende a producir una neumonía, pero que se llama atípica, que no tiene los síntomas típicos del Streptococcus pneumoniae. Y la Chlamydia trachomatis, que es una bacteria que tiende a producir infertilidad. Que hace un tiempo se empezó a estudiar en las parejas que no se podían quedar embarazadas y vieron que era una bacteria que podía generar adherencias en las trompas de la mujer y no permitía que se una el óvulo con el espermatozoide. Esas son las que vamos a terminar de escribir. Ahora se las anoto. Entonces, dijimos, dentro de las que tienen forma de espiroqueta, que la forma, ¿cuál es la espiroqueta? Ahora sí, la forma de espiral. Está el treponema. Treponema pallidum, o pallidum, que es el que produce la sífilis. Después tenemos las micobacterias. El grupo de micobacterias, que acá está el Mycobacterium tuberculosis, que va a producir la tuberculosis. Y después tenemos dos formas especiales que vamos a hablar, que es una del Mycoplasma
neumonía, y la otra es la clamidia trachomatis. El Mycoplasma pneumoniae tiende a producir lo que es la neumonía atípica. Ya cuando describamos neumonía vamos a ver la diferencia entre típico y atípica. Y la clamidia es la que tiende a producir infertilidad. Esta es otra de las enfermedades de transmisión sexual. También la vamos a escribir dentro de enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Cuando veamos, les quiero un segundito, cuando veamos la segunda mitad, cuando terminemos de ver los microorganismos, vamos a empezar por cardiovascular, vamos a escribir endocarditis, vamos a escribir todo lo que son las enfermedades respiratorias, neumonía, faringitis, otitis, sinusitis, vamos a describir lo que es la meningitis, lo que son las enfermedades de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea, la vulvovaginitis, las diarreas, las infecciones de piel, la gangrena y demás. Entonces, esos son enfermedades que después las vamos a escribir diciendo transmisión, etiología y todo lo que corresponde a la enfermedad. Por ahora necesito que esta por ahí es la más complicada en ir que le vaya sonando los nombres y ir viendo qué enfermedad produce cada una. Ya después vamos a seguir con virus, hongos y parásitos, que es un poquito más, nombres más no tan complicados. Y después arrancamos con lo que es las enfermedades. Cuando terminemos de ver parásitos, por ahí hacemos un corte y ahí hacemos un parcial, como para que vayan teniendo una idea de la primera parte. Y después dejamos la segunda parte más cortita para el final, como por ahí uno ya está viene más cansado. Profe, ¿todavía no tiene más o menos la fecha del parcial? Disculpe. Si quieren la semana que viene, mi idea era la semana que viene de ir poniendo una fecha. Ya más o menos les voy a decir una fecha que estimativa, que va a ser una semana antes o una semana después de las mesas, por ahí lo hacemos, ya vemos. Más o menos para que tengan una idea. Ya vamos a poner una fecha. Igualmente, como hay que ver cómo va siendo todo, pero lo más probable por ahí que termine tomándole el examen múltiple opción a través de la plataforma. Entonces es más manejable con horario, con fechas y demás, no hay inconveniente con eso. Pero sí, para la semana que viene ya me voy a organizar, hay que organizarse y ver qué fecha más o menos vamos poniendo. Bueno, profe, gracias. De nada. Bueno, con respecto a esto, con respecto a alguna otra unidad, con respecto a los prácticos que le hayan quedado duda, alguna pregunta o lo que quieran, consultas, preguntas, dudas que quieran hacer. No, profe, ninguna. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces, seguimos de la misma manera la semana que viene, o sea, seguimos la semana que viene en forma virtual, después veremos cómo sigue. O sea, que la semana que viene, jueves y viernes, seguimos en este mismo horario, ya el lunes les paso los links para que tengan de la clase. En un rato, ya cuando se descargue esta clase, se las paso al grupo. Semana que viene arrancamos con aparato digestivo, en fármaco y con virus, y si alcanzamos, empezamos con hongos también. Si no hay ninguna otra pregunta, pueden ir saliendo. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, lo escucho, y si no, terminamos acá. Voy frenando la clase.